Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido. Una invitada internacional, la primera que tenemos en el ámbito jurídico internacional, del cual vamos a poder hablar muchísimos temas de derecho internacional, derecho comparado. Lorena Santillán, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte por aquí. Un gusto, Ricardo. Muchas gracias por tu invitación. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos mexicanos. Un saludo fraterno, un abrazo grandísimo desde Ecuador. E incluso una comunidad muy grande también de ecuatorianos aquí en México, ¿eh? La verdad es que es muy grande la comunidad aquí. Sí, así es. Platicábamos fuera de cámara, bueno, previamente en lo que organizamos, de hecho, también agradecerte la disposición que has tenido desde el momento uno que te dijimos en participar en el proyecto. Elegimos un par de temas, sin embargo, detrás de cámara de esos dos, yo creo que podíamos haber traído 10, o yo creo que vamos a poder tener muchísimos temas de los cuales poder hablar en un futuro, en futuras temporadas, pero decidimos enfocarnos en dos que es violencia intrafamiliar, que es un tema que lo decíamos ya previamente fuera de cámara, es un tema que se tiene que traer a la mesa, no solamente en mesas jurídicas, sino también me imagino que en otros aspectos como psicológicos. De hecho, también estamos también tratando de traer psicólogos, ya los tenemos en futuros capítulos, van a estar hablándonos justamente de estos temas, que bueno, qué mejor introducción que tenerla contigo. Y también decidimos traer a la mesa el tema de mediación. Es algo de lo cual tú nos puedes hablar muy bien, de lo cual, por lo cual estamos muy contentos. Pero para entrar en contexto, nos gustaría comenzar preguntándote por qué elegiste estudiar Derecho. ¿Qué te llamó de esta carrera y cómo es, para que la audiencia que nos escucha, cómo es tal vez la facultad en Ecuador, cositas que nos puedas platicar para que nosotros entremos en contexto? Bueno, mira, yo escogí esta carrera, como te contaba, he pasado por dos carreras más, la cual era de contabilidad y auditoría. Y antes que esa, yo fui ex guardia marina de la Armada del Ecuador. Lastimosamente, por temas de salud, no pude culminar la carrera de oficial de marina, pero a la par seguía mi titulación como auxiliar en contabilidad. Bueno, logré terminar, saqué una auxiliatura, que a la par es como una tecnología. Y bueno, después me casé, tuve mis dos hijos, a los que amo muchísimo. Y bueno, después, cuando ya mi hijo estaba de 1 añito, 2 años, decidí por continuar mis estudios, porque yo había dejado inconclusa mi ingeniería en contabilidad y auditoría. Por ser mamá, dejé mis estudios en quinto semestre. Pero yo decidí continuar, quería revalidar esas materias, pero lastimosamente hubo un cambio en el país, acá en la legislatura de educación, y se me dio la posibilidad de estudiar la carrera de Derecho. Al principio dije, bueno, como que Derecho, no sé, vamos a probar a ver qué pasa. Pero desde que tomé la primera clase de Derecho Constitucional me encantó. Y dije, no, esto es para mí, a mí me gusta esto. De paso que yo ya en mi juventud siempre estuve en movimientos políticos, estuve en movimientos de ayuda social, fui, valga el halago, el elogio, fui en mis épocas de, de, de joven, fui reina de varias instituciones a las cuales pude prestar mucha ayuda en temas sociales. El lugar donde yo nací es una ciudad donde existe bastante, la mayoría de la población es indígena, entonces tienes mucho trabajo por hacer ahí. A mí me gusta muchísimo trabajar con grupos indígenas porque
son grupos donde tú aprendes muchísimo, aprendes de tus orígenes, de tu cultura y te enriquece muchísimo. A mí me apasiona y tuve la oportunidad de trabajar con la Cruz Roja Ecuatoriana, con la sede en Chimborazo, y también pude ser partícipe de varios proyectos que se hacían con las comunidades indígenas, en ayuda con la Cruz Roja de Castilla de la Mancha, de España. Ahí tuve la oportunidad de conocer a la reina Sofía de España, que me pareció una mujer increíble, súper inteligente y con un corazón gigante. Entonces siempre he tenido ese espíritu de ayudar al prójimo, y qué mejor hacerlo a través de mi carrera de derecho. Totalmente. Y otra de las cosas que me impresiona mucho de ti, y te lo digo aquí frente a la audiencia, es que por lo que hemos platicado, no solamente dominas una sola área del derecho, sino que tienes conocimientos vastos en diversas áreas. Cuéntanos un poquito de eso, cómo encontraste esa, creo yo, es a lo que iba a hilar, se necesita encontrar esa vocación para poder adquirir fácilmente sus conocimientos. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar esa vocación? Y cuéntanos cuáles son las áreas de derecho que más te han llamado la atención y que pues, desde luego las ejecutas de una manera magistral. Mira, creo que la lectura te abre muchas oportunidades. Si tú eres una persona que lees, que te gusta investigar, tú puedes aprender cualquier tema, no en específico centrarte solo en un tema que te guste, sino que por cultura general tienes que aprender muchos temas. Entonces, y el derecho, hay que tener en cuenta que el derecho es evolutivo, no se queda estancado. Claro. Entonces, siempre va a estar en constante cambio. Mira ahora, no vas a comparar el derecho que teníamos hace 15 años con el derecho actual. Y mira lo que pasó en pandemia, cómo las judicaturas de cada país tuvieron que evolucionar, porque de pasar de un sistema netamente presencial, donde se hacían audiencias presenciales, donde toda la tramitología se la hacía de manera presencial, ahora hacerlo todo vía online, vía telemática, una Ujú. audiencia que tú puedas realizarla de manera telemática. Entonces fue un avance, porque yo lo veo así, un avance en el cual vamos a ir a mucho más. Y ya te voy a comentar algunas cosas que incluso la mediación está trayendo consigo para el cambio del sistema judicial, como lo lleva el sistema judicial tradicional. Sí, de hecho, bueno, nos las ibas a mencionar de una vez o que las vamos desglosando ahorita más adelante. Sí, mira, como te decía, no sé si te parece y empezamos con la temática de violencia intrafamiliar. Buenísimo, me parece muy bien. Bueno, como te comentaba, violencia familiar acá en el Ecuador se lo tipifica en el Código Orgánico Integral Penal como un delito. Te voy a hacer una breve introducción de lo que pasó en pandemia, que netamente fue un boom ahí, porque por el confinamiento, lógicamente se dieron muchos casos de violencia intrafamiliar. Claro. Las más afectadas siempre las mujeres. Lastimosamente, a pesar de que vivimos en pleno siglo XXI, seguimos siendo presa del abuso psicológico, del abuso físico y del abuso sexual por parte de nuestros cónyuges y familiares, e incluso de nuestro círculo social, que se ve reflejado en el famoso bullying. Claro. Ahora en redes sociales, tú ves que con comentarios de personas, si tú sales bailando o sales divirtiéndote, ya te empiezan a estigmatizar de cierta manera, que te agreden en tu parte psicológica. Claro. Ya ahora la gente hoy en día se ha vuelto muy dependiente de lo que dicen de ti en redes sociales.
Y eso es un tema muy, muy grave. Pero bueno, para no desviarnos del tema, bueno, como te decía, el Código Orgánico Integral Penal tipifica a violencia intrafamiliar, a este delito, por ser violencia tanto física, psicológica y sexual de alguna de las personas que están en tu entorno familiar. Entonces, en el año 2020 se destapó esto a unos índices, pero incomparables. En el año 2021, solo para que te des cuenta, en lo que va desde el mes de enero al mes de junio del Ujú. año 2021, el EQ 911, que es el que acepta todas las llamadas de emergencia, registró 53.123 reportes de violencia familiar, que es un Mm, número alarmante. impactante. De estas, son 316 alertas diarias que reporta el EQ 911. Yo, después de la pandemia, ya cuando medio empezamos a salir, a realizar ya cuando se aperturó ya un sistema mixto entre lo presencial y lo telemático, tuve la oportunidad de ver a una mujer, era una joven de 20 años que estaba brutalmente lastimada físicamente. Su rostro era, era algo que a mí la impotencia y el coraje que tenía en ese momento, porque no le podían receptar su denuncia. Y La eso, persona que tenía que receptar la denuncia estaba, pero siempre le ponía algo. Y el mm, parte, y el policía, pero es que tiene. Entonces yo me acerqué y le dije, me va a disculpar con todo el respeto, pero aquí la señora necesita que se le atienda, necesita poner su denuncia, necesita que el médico perito la revise para poner la denuncia correspondiente y que la Policía Nacional actúe en conjunto con la Fiscalía y detengan a ese sinvergüenza. De paso que esta persona era, bueno, le había pegado brutalmente porque había sido cinturón negro en taekwondo. caray. Entonces, imagínate los golpes, la señora no se le veía los ojos. Y así un montón de casos, ¿no? Que día a día tú lo puedes ver en la unidad judicial de flagrancia, en el departamento de violencia intrafamiliar. Tú ves un, un desfile de personas ahí que están realizando su trámite para agilizar el proceso que muchas veces termina en nada. Y, Y por esto se ha llegado al femicidio. Aquí hubo un caso muy sonado en Ecuador, que fue de la muerte de una cantante de música popular, se llamaba Sharon. No sé si alguna vez escuchaste de ella, de este caso, no, la porque se verdad lo no. hizo a nivel mundial. Esta persona fue brutalmente golpeada por su esposo y terminó en un femicidio, Caray. dejando en la orfandad a un niño de 2 años. Qué lamentable. De hecho, platicábamos fuera de cámara de esos números fríos que tú tenías. Eh, es alarmante. Yo creo que es una situación eh, común denominador en diversos países latinos. Creo que es por eso por lo que es importante traerlos al tema. Eh, pero ¿cómo ha sido para ti lidiar como postulante en ese sentido con esos temas? Digo, ya nos contaste desde tu experiencia esta parte, pero ya ya en la praxis jurídica, ¿cómo ha sido? ¿El sistema judicial, el sistema jurídico ecuatoriano tiene esas deficiencias que lo hacen complejo? O cómo ha sido para ti librar esos asuntos? Mira, el sistema judicial acá en Ecuador
no funciona al 100%. O sea, lastimosamente, como hablé en otro conversatorio con un colega tuyo, Sí, Roy, y justamente estábamos hablando de esto. Lastimosamente te digo que la corrupción ha inundado el sistema judicial. Entonces, lastimosamente, aquí no existe 100% de un proceso ágil, eficaz para solucionar este tipo de controversias que terminan luego en fatales consecuencias como el femicidio. caray. Qué triste es este. De hecho, sí me dejaste como que con la vibra baja, ¿no? De ese tema que nos contabas a la audiencia. Claro, mira, Pero hacíamos había los reportes estadísticos que daba el EQ 911 entre el 2020 y el 2021. En el 2021 hubo un incremento del 3% en temas de violencia, en el cual, como te dije anteriormente, se reportaba la mayor cantidad de víctimas eran mujeres y siempre en el tema de conyugal. Lastimosamente no, por más de que estamos como te vuelvo a repetir, en pleno siglo XXI, pero aún hay ese chip en algunos hombres, no en todos, que tienen ese machismo enraizado en, no sé si decirlo, en sus genes o qué es lo que está pasando, porque no entiendo cómo tú puedes agredir de esa manera, sea una mujer o sea un niño o sea tu mamá, a una hermana, a una tía. No, no entiendo cómo puedes tú agredir de esa manera con tal brutalidad cuando son parte de tu familia, son parte de la gente que te rodea, de lo que, de lo que conforma tu núcleo familiar. totalmente, considero que más allá de la genética, tal vez deviene de las inseguridades propias, ¿no? Yo creo que es un tema eh, muy escabroso, incluso a nivel de la psique, eh, eh, que lo decíamos fuera de cámara, ¿no? Se terminan convirtiendo en asuntos de última ratio, de derecho penal, ¿no? Entonces, sí es Sí, bastante complicado. sí, mira, algo también que quisiera compartir por medio de tu invitación, es decirles a las mujeres que no se callen, que denuncien, que si bien es cierto no existe 100% una efectividad en el proceso judicial, pero que a la larga, si tú estás atrás, si tú estás impulsando tus causas, no va a quedar impune ese delito. Pero tienes que decirlo a viva voz y una invitación a todas las mujeres que formemos un grupo en el cual, si bien es cierto, existe ONG para las mujeres, que, bueno, yo lo sigo a ONG de México, que también habla mucho de temas de maltrato a la mujer, a los niños, niñas, adolescentes. Pero no solamente es de conformarnos con hacer una socialización, sino ya trascender. Si nosotros como mujeres profesionales del derecho sabemos y tenemos el conocimiento para poder defenderlo, hagamos. No que no me van a pagar. Si bien es cierto, hay muchas mujeres que a veces no tienen sus recursos económicos, pero ayudemos. No es necesario estar en una ONG, en una fundación o en alguna organización no gubernamental para poder ayudar. Si tú, el momento en que tú te graduaste, tú hiciste un compromiso con la sociedad, tú debes ayudar a esas personas. Creo que es Totalmente. también una forma recíproca de decirle gracias a la vida por lo que tú me diste, gracias a Dios por lo que tú me diste.
Totalmente. De hecho, lo platicábamos en el episodio justamente el pasado con el colega Roy Stewart, al cual le mandamos un saludo. Justo eso, ¿no? Hay que devolver de alguna manera, ¿no? Él nos hablaba de una teoría que le inculcaron sus profesores de siempre va a haber alguien arriba y va a haber alguien debajo. Pues nuestra labor es justamente jalar a los de abajo en el sentido en el que sea, en cualquier sentido, tanto colegas, compañeros, la sociedad, en tanto estamos remando hacia arriba. Eso es Así como que es. parte de él, de una ideología muy buena que creo que hay que llevarla a la praxis. Justamente incluso en otros episodios hemos hablado de este aspecto, al menos en México, no sé si allá, pero aquí el abogado suele ser muy celoso justamente de ese conocimiento. No, Pues acá también, porque pues también acá también. precisamente lo decíamos, ¿no? Suele ser que cualquier conocimiento que tú traes hacia ti, pues implica horas de estudio, implica incluso temas físicos como perder la vista. De hecho, muchos pierden la vista al leer letras muy, muy pequeñitas. Y entonces, son muy celosos de ese conocimiento. Sin embargo, considero que cuando se queda estancado, eh, es hecha a perder de alguna manera. Y además el abogado tiene que estar en un constante estudio, ¿no? Entonces, creo que es la única manera de llevarlo a cabo y creo que comparto esa forma de trabajo, esas hechuras de abogada, porque al final creo que es la manera en la que se puede consolidar una carrera como la tuya en un dominio de diversas áreas, como ya lo hemos platicado, ¿no? Así es. Y mira, también quisiera invitarles a las mujeres a que se preparen, que nunca se queden estancadas. Si bien es cierto, muchas veces las mujeres dependemos de un esposo o de los padres, pero nosotros tenemos que aprender a ser autosuficientes y autodidactas. Y esto va para hombres y mujeres, porque hoy en día nosotros tenemos una herramienta maravillosa como el Internet, pero lastimosamente que existe, las personas en vez de investigar cosas que te van a acrecentar en tus conocimientos, lo único que hacen es desperdiciar lastimosamente tiempo en cosas que no te traen nada bueno hacia tu persona. Entonces, mira, yo creo que he aprendido muchísimo de muchos tutoriales, de muchos seminarios que se los lleva vía online. Ujú. Hoy en día, incluso dentro de los juristas de Latinoamérica, existe la red de juristas LATAM, que hacen muchos cursos. Justamente el día de ayer yo participé de un seminario de litigio oral que lo imparte la Casa de la Cultura Jurídica de allá de México. Entonces, eh, algo muy bueno me parece que ellos están con el Consejo de la Judicatura de México, Sí, que también imparten este tipo seminarios. de seminarios en pro de la educación de los nuevos jóvenes, futuros abogados profesionales del derecho. Acá en Ecuador también el Consejo de la Judicatura realiza sus seminarios, sus charlas. Existe la Escuela de la Función Judicial donde tú puedes gratuitamente realizar cursos para ir aprendiendo en el caso de los profesionales que están en la universidad, los profesionales en construcción, como yo los digo, Claro, en formación. Y también para los funcionarios judiciales hay cursos para la gente en común que quiere saber algo más de derecho. O sea, ya es cuestión de solo poner un poquito de empeño para poder, como te digo, ir acrecentando tus conocimientos. totalmente. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría que nos dijeras en tu perspectiva, ¿qué similitudes y diferencias, o sea, primero la que quieras abordar, encuentras en el derecho comparado entre el sistema
judicial general, digamos, de tu país, con lo poquito que, bueno, últimamente has estado muy inmiscuida como bien decías, a través del internet con colegas mexicanos, en lo poco que obviamente puedes vislumbrar qué diferencias te llaman la atención y qué similitudes encuentras para que podamos también nosotros a lo mejor también encontrarlas. Ya mira, justamente con respecto a lo que yo hacía ayer, el seminario, a mí me llamó, bueno, nosotros teníamos anteriormente el código de procedimiento civil, que se cambió por el Código Orgánico General de Procesos, en el cual se simplifica un poco más el procedimiento de cómo tienes que llevar un juicio litigioso. Eh, es muy parecido, no es nada que cambie como, por decirte, con el derecho anglosajón de Estados Unidos, Ujú. que ellos más todo se radica en la negociación, versus a lo que nosotros más tenemos es por cultura, a resolver todos nuestros conflictos por vía del litigio. Entonces, no, en toda Latinoamérica no existe mucha diferencia, pero incluso ustedes ya implementaron el sistema de realizar las audiencias de forma oral, que bueno, no es un procedimiento totalmente oral, sino viene a ser mixto, porque hay cosas que aún se realiza Sí, de manera escrita, como totalmente. por ejemplo el iniciar una demanda. Tu escrito para presentar tu demanda tiene que ser un escrito realizado en papel, no Ujú. netamente oral. En una oficialidad de partes y todo eso. Exactamente. Entonces, incluso para citar, tú tienes que citar no de forma telemática, sino tiene que ser de forma escrita. Tienen que ir bueno, acá en Ecuador se hizo también una reforma al artículo número 53 del COGEP que te habla sobre las citaciones, que antes tú podías ir a citar a la persona, sea personalmente, lo dejaban en tu casa pegado a través de las boletas, pero ahora también ya pueden citarte a través de tu lugar de trabajo, cosa Claro. que antes no se hacía. Entonces, por ejemplo, si te voy a poner en el caso de un servidor público, si a un servidor público lo están citando por tema de alimentos, ahora lo podrán irlo a citar, si no lo encuentran en la casa, lo van y lo citan en el lugar de trabajo por medio del Departamento de Talento Humano. Totalmente, sí, Ya, no, es. en México desconozco si esta manera de citar también se la hace allá. eh, no como tú lo mencionas. Sin embargo, esta figura del actuario, pues sí tiene hasta incluso fe, pero no es como tú lo manejas. De hecho, platicábamos fuera de cámara también otro aspecto que a ti te llamaba la atención, por ejemplo, lo del amparo. Aquí tenemos esa especie bueno, creo que nada más cambiamos nombres, porque tú lo Sí, denominabas cambiamos amparo nombres porque constitucional. sí, y aquí al menos también existen las garantías jurisdiccionales. Entonces, también existen nuestra constitución, como te decía, es una constitución la cual te faculta y consagra todos los derechos eh, que a todo ciudadano le pertenece. Claro. Es más, nuestra constitución es una constitución garantista de derechos. Entonces, nuestro sistema judicial, nuestras leyes, tanto orgánicas como reglamentos, normativas, las leyes orgánicas, como te decía, que son las de acuerdo a la pirámide de Kelsen, vienen primero nuestra constitución, los tratados internacionales, las leyes orgánicas, en estas entra, por ejemplo, la ley orgánica integral penal, lo que es el Código Orgánico Integral Penal, lo que es el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que son ya de mayor jerarquía que las leyes ordinarias y que las leyes, perdón,
las normativas que se llevan de acuerdo a los GATS, que son los gobiernos autónomos descentralizados, que le pertenece a lo que son municipios y consejos provinciales. Totalmente. En este momento histórico político que está viviendo tu país, tan caótico, del cual me platicabas un poquito fuera de cámara, que vaya, incluso fue tema hasta para tener el día de hoy esta conversación, porque era un caos muy, muy grande. Guayaquil, creo que me decías que era la ciudad que está complicada. ¿Cómo ha sido para ustedes, más allá de ese caos del que ya mencionamos? Para ustedes los postulantes, pues el día a día, ¿cómo ha sido manejar esa situación? Verás, yo te comento algo que me ha pasado y que me doy cuenta, el sistema en cómo tú litigas entre la sierra y la costa es sumamente distinto. No sé cómo sea allá en México, si también se da esta diferencia, ¿no? De repente, sí. Sí, en la sierra tú tratas de hacer todo al pie de la letra, como está descrito en la normativa. Pero acá en la costa no, pues acá es distinto. Y bueno, y tienes que también, como hablaba con Roy, el tema, ya te digo, el tema de la corrupción, no en todos los casos, pero sí en algunos hay muchos problemas, en especial por darte un ejemplo, con el departamento de citaciones. Ujú. Departamento de citaciones tarda mucho en citar a la parte demandada. Al menos esto se da en el día a día en lo que son temas alimenticios y temas de familia. Entonces, pero ya te digo, netamente se ve más en los temas de las demandas por alimentos. Entonces, tu día a día se complica porque tú vas 8 de la mañana a la unidad judicial a solicitar un archivo, lastimosamente no te lo tienen. En el tema de la pandemia, en el 2020, ya cuando ya se estaba tratando de regresar a la normalidad, tú reservabas, enviabas un correo al Consejo de la Judicatura, a un correo para el Departamento de Archivo General, y ellos lo derivaban a las diferentes unidades judiciales, sea laboral, civil, niñez. Entonces, tú cogías y ya tú te organizabas porque tú enviabas el correo con el número de la causa, el nombre de las personas que estaban involucradas en el litigio y ya para ti era más fácil porque ellos ya te asignaban un día al Ujú. cual tú ibas y ya ibas y decías, por favor, vengo a retirarlo, quiero revisar los expedientes, pero ya ahora no, ahora tienes que ir, tienes que esperar tu turno y a veces eso te demora. Entonces no hay esa agilidad que necesitas tú para el debido proceso. Totalmente. Sí, aquí también cuestiones muy similares. De entrada pasamos de, por ejemplo, en los juzgados familiares, aquí en la zona centro, en Bellas Artes, el edificio es casi de una calle, es gigante. Las filas para ingresar le daban 2 o 3 vueltas en ciertos días para solamente ingresar. Y eso que aquí se elabora un día sí, un día no. Aquí es un día pares, un día no. O sea, complicadísimo. Es un tema muy, muy, muy Bueno, en ese complicado. tema, sabes que algo el Consejo de la Judicatura ha tratado de disminuir esa carga procesal. Ahora sí, para ingresar todo lo referente a escritos, tú lo puedes hacer también por la página web del Consejo de la Judicatura, en el cual todos los abogados tienen su correo judicial vía online y tú es mucho mejor porque yo lo he utilizado. eh, se- Tú coges, haces tu escrito, lo escaneas, lo firmas con la firma digital y envías anexado a lo que tengas que enviar en el caso de pruebas. Ujú. Ya es mucho mejor y
y en verdad que te quitan una carga. Sí, aquí el tema era que en un principio, ojo, en un principio actualmente ya no, pero en un principio el sistema no funcionaba. Incluso para las citas era un tema, había hasta una leyenda urbana de que a las 2 de la mañana y a las 3 con, casi por decirte 3 con 44 minutos y 3 segundos era el momento en el que sí podías ingresar. O sea, era un poquito complicado y ahorita pues ya está más fácil, pero incluso también muchas veces me tocó ver que al subir tus documentos en el acuerdo te prevenían porque ya sea que la firma no era de la manera indicada, o sea, por formalidades, era lo que estaba buscando la palabra. Entonces, pues era lo mismo, incluso por eso los abogados optaban por ir a hacer esas filas, porque por ejemplo aquí hay un sistema que se llama SICOR, en el cual puedes checar los acuerdos que van saliendo de cierto expediente, sin embargo, no puedes ver los de la contraparte. Entonces ahí es como que un temita, entonces es por lo que preferían hacer esas filas. Claro, aquí, bueno, en ese aspecto sí creo que ha mejorado el Consejo de la Judicatura. Claro está que el Consejo de la Judicatura está trabajando acorde a lo que tienen sus perspectivas de cambio de una nueva, de llevar de una nueva manera a una verdadera justicia de paz, porque en eso es lo que se está enfocando el Consejo de la Judicatura, en que ya no sean tanto para evitar esta carga procesal, que ya no sean los conflictos resueltos tanto por medio del sistema jurídico tradicional, sino a través de los medios alternativos de resolución de conflictos. Sí, y de hecho eso nos da entrada a preguntarte un tema que incluso ayer acordamos. Bueno, yo te decía cuando me tocaste el tema de mediación, que en la facultad alguna vez escuché que la figura del abogado, como hoy lo conocemos, el postulante, iba a desaparecer con esta figura de mediación, incluso en el derecho anglosajón que tú ya tocabas, en un buffet jurídico, el que me digas digamos, el protagonista, el capitán del buffet suele ser el mediador. Una figura de vital trascendencia que no sé, si bien está implementada en muchísimas legislaciones, no ha tenido el auge. Tú te estás preparando incluso a nada de consolidarte como una mediadora. Me llama muchísimo la atención que desde tu perspectiva nos digas qué opinión te merece esto que te comentaba y cómo ha sido tu experiencia. Mira, bueno, como tras cámaras te comentaba, yo en el 19 de noviembre estoy recibiendo mi titulación como mediadora, avalada por el Consejo de la Judicatura de acá de Ecuador. Eh, Tuve el agrado de realizar esta diplomatura con ODR Ecuador en concordancia con ODR Latinoamérica. Mira, con respecto a lo que tú me comentabas, si bien es cierto con el derecho anglosajón, el mediador es el protagonista, porque mira que la mediación es una de las profesiones más antiguas, porque ya desde la época de los romanos, la época de los griegos, ya se manejaba el tema de mediación. E incluso en Estados Unidos es una de las primeras países en los que adopta los medios alternativos como una alternativa, valga la redundancia, al sistema judicial que estaba caotizado en ese entonces, que es cuando empiezan a salir los movimientos de derechos humanos que le dan más énfasis a la mediación para poder resolver los casos, porque era algo impresionante que de cada 10 estadounidenses se estaban dando 8 conflictos litigiosos, entonces era un caos en el proceso judicial. Entonces, de ahí
es lo que Estados Unidos adopta el sistema de mediación y los medios alternativos como el arbitraje, entre otros, porque también tenemos la negociación, en los cuales sean el desahogo de ese sistema judicial caotizado. Hoy en día la mediación en Argentina es un método, si bien es cierto, la mediación es un método alternativo que lo faculta cada constitución que lo ha tomado como un procedimiento auxiliar al sistema judicial. eh, Hay que resaltar algo de la mediación, que la mediación es voluntaria entre las partes, que guiadas por un tercero, que en este caso es el mediador, van a la construcción de un acuerdo en el cual ambas partes queden satisfechas con el acuerdo y el diálogo que mantuvieron en esa reunión y que ya no se convierte en una audiencia como la que tú normalmente vas cuando es de litigio y en el que está la parte actora y la parte demandada que no se pueden ver ni en pintura y que no se quieren pero ni saludar. Es una tensión grande tanto para las personas que están como para el juez, la secretaria, los abogados, porque es una contienda. En cambio, la mediación es lo contrario. Tú estás con la otra parte, si bien es cierto, estas partes pueden estar acompañadas de profesionales del derecho, pero siempre el mediador va a encaminarlos. Pero los protagonistas de estos acuerdos son las partes, que en este caso vienen a ser los mediados. Entonces, la mediación, como te vuelvo a repetir, en Argentina, antes de iniciar cualquier proceso litigioso, tienes que realizar primero, someterte a un proceso de mediación. En el caso que tú no hayas resuelto el proceso de mediación, no se resolvió el conflicto, tú pasas al sistema judicial. Aquí igual, de hecho, es de cierta manera similar en diversos ámbitos, pero ¿consideras tú que la figura del mediador termine eh, aboliendo de alguna manera la del abogado tradicional? Mira, es que para ser mediador hay algo muy importante. De acuerdo a lo que estipula nuestra Carta Magna en su artículo 190, que se refiere netamente al reconocimiento de la mediación, el arbitraje y demás medios alternativos como los procesos auxiliares al sistema judicial. También nosotros tenemos una ley de arbitraje y mediación, que incluso Mm. se reformó últimamente. Claro que aún falta algunas cosas, pero ya se le da un poco más de importancia a estos métodos alternativos. Con respecto a lo que tú me dices, si el mediador va a reemplazar al abogado, yo creo que de cierta manera el abogado va a evolucionar. No es que va a ser reemplazado. El abogado va a evolucionar y va a dar ese paso acorde a la vanguardia de los nuevos tiempos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el abogado? El abogado va a adquirir nuevas herramientas, nuevas técnicas para él ser la persona que va a guiar en esa construcción de nuevas propuestas, nuevas fórmulas para llegar a un acuerdo en el cual las partes van a ser las que van a decidir y van a proponer qué es lo que se quiere hacer para resolver el conflicto. Entonces, no creo que sea reemplazar al abogado, sino que el abogado va a evolucionar. El abogado va, como te digo, va a adquirir unas herramientas específicas, al menos en el tema de mediación, que le va a ayudar muchísimo a construir una justicia de paz y de equidad. Porque
Si bien es cierto, en el lado litigioso se lleva acorde a lo que te dice la ley y a la sana crítica del juzgador, del administrador de justicia. Pero en cambio, en la mediación, tú ves de una manera más amigable al sistema judicial, porque ese acuerdo que tú llegas con la otra parte que estés en conflicto, eso va a ser, va a tener el carácter de sentencia ejecutoriada. Ujú. O sea, Firme. imagínate cómo se acorta el proceso litigioso, que Sí. normalmente dura 5 años, y la En, mediación lo que te hace es acortar y dejarlo en un día, sí, hasta en menos de un día. En 2 horas ya puedes tener un acuerdo, en 45 minutos puedes tener un acuerdo. sí, totalmente. Pero, Y por ejemplo, entonces formas una sociedad de paz, formas una sociedad en la cual ya no existe ese confrontamiento, en el cual todos quieren ir a una contienda, a estar peleando, a estar gastando recursos económicos. Y hay algo muy importante, el tiempo tú no lo tiempo recuperas. era lo que te iba a decir. El dinero lo recuperarás, pero el tiempo no. Y aparte también la parte psicológica. Yo creo que el mediador incluso es hasta un poco psicólogo, igual que el abogado, Sí, porque cuando te totalmente. viene un cliente, tú lo tienes que escuchar y a veces como que hasta viene a formar parte como una amistad en la cual tú le vas a ayudar, por ejemplo, en temas de familia, que son en los que más se puede palpar este tipo de situaciones, en la cual viene una mujer que ha sido engañada, que ha sido maltratada, que viene a pedir que le ayuden a que se haga efectivo los derechos para sus hijos. Entonces, eh, tienes que tomar en cuenta que antes de ser profesionales somos humanos. Entonces, la humanidad nunca se va a perder. Y para tener una buena humanidad y construir una sociedad en equidad y paz, debes, eh, el marco jurídico de cada país ya debe ir tomando las iniciativas para ir cambiando eso. Acorde a lo que nos dicen la carta, los 17 pasos de la carta de eh, se me olvidó esta organización internacional, pero si la puedes cortar ahí, Edita. No te preocupes, mejor ahorita la googleamos, pero nos estabas diciendo, ¿no? Sí, Que es una carta que tiene. espérame, ya te la Sí, busco porque claro. la tenía en la mente No te y se preocupes, me así fue. pasa. Así pasa. Sí, tantas cosas que a veces tienes en la cabeza. En lo que la buscas, me gustaría formularte otra pregunta. Digo, ya la dejaríamos para posterior a que nos digas el nombre. En la figura del mediador que ya mencionas, pues desde luego un elemento sine qua non de construcción de esa figura, pues es la imparcialidad. ¿Dónde encuentra esa imparcialidad diagonal, brújula moral? Incluso tú lo dijiste ahorita recién, pues a veces somos hasta psicólogos. ¿Cómo encontraría ese mediador, esa brújula moral, ese equilibrio, ese criterio para ser imparcial? ¿Cómo se encuentra? Ya mira, la formación de un mediador eh, se encamina como la formación de un abogado, porque el mediador tiene que tener conocimientos de las leyes para poder encaminar esos acuerdos Claro, y que tú no estés permitiendo una vulneración de derechos. Entonces, ojo, para ser mediador no solamente tienes que tener otro título, porque aquí en Ecuador te faculta que cualquier persona mayor de edad que tenga un título de bachiller puede ser mediador. Pero ya te digo, ahí radica que la persona que va a ser mediador tenga sus valores y sus principios bien inculcados. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Eh, en el, en la diplomatura que realicé de mediación, existe deontología jurídica. ya.
Entonces, deontología jurídica para las personas que no conozcan este tema, se radica siempre en la moral, en cómo tienen que encaminarse el derecho dentro de los principios morales, porque lógicamente tienes que ir en el camino de la rectitud, no tienes que ir en el camino culebrero, como lo dicen Ya, coloquialmente. Entonces, tienes que tener una ética, tienes que tener moral, porque si no tienes esas herramientas, ¿cómo vas tú a poder ser una persona que va a dirigir a otras dos personas que están en un conflicto? Porque de cierta manera el mediador va a garantizar que no se conculquen los derechos. totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, bueno, tal vez en un ratito más demos el nombre de ese documento que estabas buscando, Sí, ya te lo busco. pero también preguntarte, volviendo un poquito de tu trayectoria, y ya con todo este panorama y contexto que nos das como para ir cerrando y no se vaya haciendo un poquito largo el podcast, ¿cuál ha sido el momento más gris en el que ha habido a lo mejor una duda en ti que el mismo sistema a lo mejor genera? Y en contraparte, ¿cuál ha sido el momento más grato en el que has dicho todas estas horas, de entrada haber elegido esta carrera ha valido totalmente la pena? Mira, cuando yo fui estudiante y estaba para egresar mi carrera en derecho, Ujú, eh, personalmente yo estaba atravesando un divorcio. Lógicamente con el divorcio te viene el tema de alimentos y lastimosamente no fue algo que se podía llevar amenamente. Lógicamente, tú quedas después de un divorcio, la parte emocional de los niños, la parte emocional de ti como mujer, a veces te preguntas en qué fallaste, qué hiciste, y a la larga te das cuenta que tú no tenías nada que ver con eso. totalmente. Pero, o sea, yo viví en carne propia esa peregrinación, ese estar detrás casi un año para que se pueda dar, una pensión alimenticia y no se quede con una pensión provisional. Ujú, Eso en el tema de alimentos. Y en el tema de divorcio, te digo que mi divorcio más o menos duró, alrededor de un año, año y medio para yo ujú, poder divorciarme. Hoy en día hubo una nueva reforma en la cual tú ya te puedes divorciar por medio de las notarías. O sea, mira cómo estamos avanzando y cómo el derecho va evolucionando. ¿Quién iba a imaginar que antes en una notaría te podías divorciar? Incluso si existen menores de por medio, te puedes divorciar salvo el caso en el cual tú puedas o ya tengas un acuerdo previo de cómo va a quedar la manutención de los niños, la parte de alimentos, cómo va a quedar la situación de visitas, ya, al igual que lo que te hace la mediación. La mediación, tú puedes mediar en temas de mediación, como te dije, todo tema transigible, sea laboral, sea de temas de familia, civil, se ve mucha mediación en cuanto a lo que son predios, linderos, se ve también mucha mediación en herencias, ya te dije, en tema familiar, se ve mucho lo que es alimentos y la patria potestad, se ve lo que es también las visitas. Perdón, no es la patria potestad, es la tenencia de los menores. ya. ¿Quién va a quedar con la tenencia de los menores? Y la parte de visitas, cómo se va a regular las visitas, qué días. Entonces, ya previo a ese acuerdo, si tú ya tienes un acuerdo por mediación,
De manera inmediata vas ante un notario y ya te puedes divorciar. Sí, y acá es muy similar. De hecho, me lo comparé como que es igual. Bueno, acá hay una figura que se llama divorcio incausado, donde Ujú. simplemente con el hecho de que cualquiera de los dos amanezca de malas, si lo quiera, lo puede hacer, pero de ahí viene desde luego guardia y custodia, régimen de visitas, pensión alimenticia, que bueno, eso se tienen que también, también pueden ser mediante mediación. Ese ha sido como el momento más oscuro en esta carrera que ya nos cuentas. Y en contraparte, ¿cuál ha sido el momento más de más claridad en el que dijiste, caray, todo esto ha valido totalmente la pena, todo el esfuerzo y todo el sacrificio que le han puesto a mi carrera? Mira, el sacrificio creo que se ve ahora en estos días, en los cuales, gracias a mi conocimiento, te digo que gracias a todo ese esfuerzo, que esas noches de desvelo, el porque el ser madre, el trabajar y el estudiar no es nada fácil, además de ser cabeza de hogar, es súper difícil. Pero no imposible, tú puedes salir y ver ahora cómo tú te puedes desenvolver en el ámbito profesional, el ayudar a personas que verdaderamente lo necesitan, te da una satisfacción muy grande. Y ese sentimiento de que valió la pena todo ese esfuerzo que, eh, 4 años que cruzaste la universidad, los ves ahora, esos frutos, y estás cosechando ya esos frutos. Totalmente. El público cautivo que tenemos en este podcast, te lo platicaba, pues son justamente estudiantes, abogados en construcción, el público en general, desde luego, y de repente uno que otro abogado ya consolidado. ¿Qué consejo le darías a ese público que nos está escuchando, a esos escuchas? Eh, Aquí hay muchas personas que están en ese limbo, por ejemplo, de que tal vez ya tengo para aquí, aquí en México necesitas, no en todo, pero sí es muy indispensable la cédula profesional posterior a tu título para ser postulante. Entonces, hay muchas personas que nos están escuchando que están en ese limbo en el que a lo mejor ya terminaron su carrera, pero todavía no tienen la cédula, o que incluso ya la tienen, pero no se avientan a la postulancia, pues porque lo hemos dicho en otros episodios, es muy gitana, no hay nada seguro, no hay contraprestaciones, no hay seguridad social. Entonces, muchos la dudan en ese sentido. Tú que ya eres consolidada, que ya vives de esto, que pues yo siempre lo he dicho, la postulancia es como el arte, es a ese nivel. Tú que podríamos decirlo románticamente, ya vives de tu arte, ya vives de tu postulancia. ¿Qué consejo le das a esa persona que nos está escuchando para que le pueda funcionar o que pueda empatizar un poco? Mira, yo creo que, primero, para ser un profesional del derecho, si bien es cierto que la esencia es el litigio, pero hay personas que nacen para ser litigantes, hay personas que nacen para entregarse a la docencia, que también es muy importante, porque sin docentes, ¿cómo Totalmente, cómo somos profesionales? totalmente. Hay personas que, por ejemplo, se dedican al sector público como servidores públicos. Entonces, yo creo que primero debes, centrarte en ver lo que te gusta, para qué eres bueno. Si eres bueno para litigar, perfecto. Aprende herramientas de cómo, ser un abogado litigante, la oralidad, tienes que aprender mucho de oratoria, La lectura, lectura, indispensable la lectura. También, si no te gusta el litigio, tú puedes optar por ser docente. También tienes que tener mucha paciencia para poder, compartir tus conocimientos y técnicas, herramientas para, que tus estudiantes te puedan entender. Mira, a mí me gusta muchísimo cómo Roy Stewart, imparte sus clases por internet. claro, Él es impresionante, o sea, yo digo, él es un maestro nato, porque totalmente. tiene ese don para enseñar, que no todos poseemos ese don. Y en cambio, en el sector público, las personas que, si bien es cierto,
necesitamos también personas dentro del sector público que sepan de temas de derecho. Por ejemplo, están los abogados que se han formado para la parte aduanera, para la parte de compras públicas, que les gusta de cierta manera, les encanta, les apasiona, que les Claro, gusta ser servidores públicos o ya, como te digo, tienes que saber primero enfocarte en qué es lo que quieres ser, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te llena, porque si no, lastimosamente, si tengas tu título y si no te gusta en donde estás, no te gusta lo que haces, no vas a ser un profesional de excelencia. totalmente. Y bueno, ¿algún apunte final con el que quieras cerrar este podcast? ¿Alguna cuestión que se nos estaba olvidando? ¿Algún punto con el que quieras cerrar? Mira, yo quiero hacer énfasis como ya casi mediadora, porque ya estoy por recibir mi título. A días. Sí, a días, ya 9 días. Yo creo que los abogados hoy en día debemos ir evolucionando a la par con el derecho. Dejar de lado eh, todas estas, si hay controversias que podemos realizar por medio de la mediación, de la negociación, porque entre abogados nosotros podemos invitar a nuestras partes y decirles, bueno, lleguemos a una negociación en la cual las personas ya no se desgasten en un proceso litigioso y quedemos en felices términos. Totalmente. Entonces yo les invito a todos estos abogados, a todos nuestros colegas, a los jóvenes que están en formación, en que empecemos a evolucionar. Les invito a que vean cómo va evolucionando. Hay muchos videos de ODR Latinoamérica, en el cual la mediación hoy en día se va a llevar, ya en otros países, se llevan por medio de hologramas. Mira hasta dónde ha llegado La la tecnología. tecnología y con las declaraciones, las últimas declaraciones y el cambio que se hizo en Facebook con el metauniverso, Ujú. que si nosotros la tomamos desde una perspectiva de ayuda para el derecho, va a ser sumamente enriquecedor. Mira, en China tuve la oportunidad de asistir a un seminario que era a nivel internacional, que se celebraba por el Día de la Mediación. Tuvimos un instructor que era de China, era un eh, ingeniero erudito en temas de tecnología, pero a la vez él trabajaba con mediadores. Mm. Había una plataforma en la cual tú ingresabas tus datos, ingresabas el tema de la controversia y en menos de 45 minutos ya estaba conectado con como el Consejo de la Judicatura y ellos avalizaban ese acuerdo y en menos de 45 minutos tú ya tenías tu acuerdo todo por vía telemática. Caray. Entonces, hoy en día la Argentina lleva mucho mediaciones vía telemática, en las cuales ellos coordinan sus horarios porque, claro, un impedimento que puede ser en mediación internacional es la diferencia horaria entre países. Sí. Pero mira cómo avanza y cómo los profesionales de derecho podemos ir evolucionando a la par con las nuevas tecnologías que hoy en día se van abriendo, porque toma en cuenta que estamos viviendo una revolución tecnológica. Sí, A de partir de acuerdo. la pandemia nos vimos obligados, las personas que no teníamos mucho conocimiento con muchas plataformas como era Zoom, como era Teams, entre otras plataformas, mira cómo ahora es indispensable su uso. Totalmente. Entonces,
por eso les invito a los profesionales a que vayan a la par, al que sean profesionales vanguardistas, que vayan autoeducándose, porque no podemos quedarnos estancados en un derecho que no es evolutivo. El derecho es evolutivo y el derecho va cambiando a la par con la sociedad y con los nuevos derechos que se van aperturando, que se van dando, que se van consagrando en las diferentes constituciones. Totalmente de acuerdo, nunca mejor dicho. El abogado, para complementar un poquito tu punto, pues el abogado siempre tiene que estar a la vanguardia y sobre todo es un eterno estudiante. Eh, Así es. los 4 años que duró tu licenciatura, pues solamente son el panorama general y al salir tienes que seguirte nutriendo porque no hay de otra. Así es, tienes que irte profesionalizándote, porque si no te profesionalizas, te quedas estancado. Y mira que el derecho tiene mucha conexión con todas las demás ramas, tiene con la contabilidad, tiene con las matemáticas. O Claro. sea, tú tienes que estar a la par, porque para derecho tú también tienes que saber bastante. Hoy en día, mira, dentro del e-commerce. ¿Mm? Entonces, tienes que ir a la par. Hay Sí, con esto de la revolución de las tecnologías, el abogado se ha visto en la necesidad de aprender y tomar nuevas herramientas para poder desenvolverse como un profesional a la vanguardia, porque ya te digo, no puedes quedarte ahí, tienes que ir viendo, buscando, aprendiendo cómo vas a obtener más herramientas que te van a ser un mejor profesional. totalmente. En el segundo capítulo de aquí del podcast tuvimos un coach de marca personal colombiano, un buenazo en su área. Y pues obviamente yo también estudiante de administración de empresas, entonces charlábamos sobre estos temas que el abogado pues tiene que construirse al final una marca personal también, ¿no? O sea, hacerse una figura digital. Digo, al final este ejercicio de dialéctica que estamos teniendo el día de hoy, pues de alguna manera suma en ese sentido. Y no sé en tu país, pero aquí en México creo que el abogado promedio es una de las cosas, de las asignaturas pendientes que tiene, porque no le mete ni un gramito de esfuerzo a su imagen digital. Hay muchos que desconocen incluso estas herramientas como esta, por ejemplo, que podemos hoy estar teniendo una charla tú y yo a miles de kilómetros de distancia, sin ningún problema a través de una plataforma pues hasta, yo creo que si viajaras del pasado y cayeran el día de hoy, lo verían hasta mágica, ¿no? Una pantallita y, Así o es. sea, es algo inimaginable, ¿no? Pero bueno, pues yo creo Sí, que sí, mira, en este sentido, lo que tú comentabas, bueno, acá en el Ecuador sí hay muchos profesionales del derecho, ya lo llevan su marca personal, su imagen de profesionales del derecho ya en otro tipo, o sea, ya no hacen mucha presencia sí, a en otro redes nivel. sociales, ya es otro nivel. He Sí, visto muchos abogados que incluso mediante TikTok, que es una de las redes sociales más grandes, creo, para promocionarte, a través de sus conocimientos, lo hacen de una manera más llamativa para que la sociedad conozca del derecho y también de los servicios del profesional. totalmente. Aquí ya tuvimos recientemente, incluso te invito a escucharlos hace 2 capítulos atrás del de Roy, a un par de abogados que le meten durísimo a TikTok. A TikTok. También va a venir, bueno, todavía no nos confirma del todo, pero un mexicano que se hizo muy famoso aquí porque decía no, le hacían una pregunta y decía no. Y se hizo viral Sabes incluso, que yo he visto muchos abogados mexicanos que le pegan mucho. pegan mucho en TikTok, en Sí. redes sociales. Sí, chance y viene por ahí él. Entonces, bueno, pues ya siempre traer esos temas es yo creo que es fundamental. Pues ya yo creo que para ir cerrando, ¿a dónde podemos contactar? Nos decías también tras bambalinas que de momento estás construyendo tus páginas precisamente para construir esta imagen digital, pero de momento podrían tal vez por Instagram, ¿no? ¿Nos puedes dar tu Instagram? Claro, mi Instagram es Leito San
Por el momento estaba ahí solo trabajando con esta red Red social. social en vista de que estaba construyendo mi proyecto que te lo haré conocer y también estaba tomando nuevos cursos y profesionalizándome en el tema de mediación. Entonces, como que le dediqué más tiempo a mis Claro. estudios y dejé de un ladito la parte de las redes sociales, pero capaz y algún momento ya me ves por TikTok. Buenísimo, acá tenemos una frase que primero lo que deja. Entonces, eh, sin problema. De todos modos, tanto en la portada, como te comenté, y en las descripciones de los contenidos digitales que se generaron el día de hoy, pues vamos a dejar tu red social. Y pues nada, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Muchas gracias por suscribirse, por estar al pendiente de estos temas y esperamos que para la siguiente temporada, si ya la gente nos deja algún tema en concreto que quiera abordar, lo podamos traer a la mesa. ¿Qué te parece? Sí, muchísimas gracias, yo encantada de poder compartir siempre en pro de la educación, de estos, de en ayudar a los nuevos abogados, a los nuevos profesionales del derecho y qué mejor manera ayudarlos a través de compartir mis conocimientos con ellos. Y son muchísimos, muy variados y de hecho lo que dijimos al principio, yo creo que si nos aventáramos tu currículum nos llevaríamos, nos hubiéramos llevado medio podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros No, y muchísimas gracias a ustedes. Ha sido una tertulia sumamente enriquecedora y espero poderte ver en la segunda temporada. buenísimo, igualmente. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final y hasta la próxima. Bye. Bye, muchas gracias.